Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias por este día, gracias por cada cosa que tú nos brindas y que nos das. Bendigo tu nombre, amado Dios. Y ruego, Señor, que tu unción y tu poder estén sobre nosotros siempre. Yo sé que tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Y hoy quiero pedirte que anules mi corazón, que anules mis emociones, que anules todo lo que sea del hombre para que sea tu Espíritu quien hable, ministre y enseñe en esta preciosa mañana. Hoy tomo las palabras de Katherine Kuhlman hace cientos de años atrás. Quiero menos de mí y más de ti, Espíritu Santo. Nada de mí y todo de ti, Espíritu de Dios. Todo de ti, Espíritu Santo. Porque esa es una palabra rema que va a sellar lo que empezó el miércoles en esta casa. Y hoy públicamente quiero darte las gracias porque lo que pasó el miércoles ha desatado toda un ataque espiritual, toda una contrarrestación. Porque tú sabes, Dios, lo que hiciste en esta casa. Pero el enemigo también es consciente de lo que se suscitó en el ámbito espiritual. Nos quedamos con la sanidad, con el amor y la restauración, con esa revelación que quizás muchos necesitábamos y que por tiempo hicimos tantas preguntas y en solamente una noche tú respondiste absolutamente todas. Por eso hoy te ruego que con esta segunda palabra, que no es continuación de la primera en cuanto a tema, pero sí en la línea espiritual y profética, tú selles lo que bien iniciaste el miércoles a hacer. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque siento tu dulce presencia en este lugar. Porque sé que ángeles están acampando alrededor de esta casa, cuidándola y evitando que toda artimaña de Satanás pueda venir en contra de nosotros. Soy tu instrumento, úsalo como tú quieras porque tú eres un Dios soberano. Soy tu vasija, llénala como tú quieras, Espíritu de Dios. Solamente soy una vasija que he entendido la oportunidad de recibir, retener y repartir. Y hoy quiero repartir lo que he recibido de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versículos 1 al 7. Dice la Escritura, en la versión Reina Valera 1960. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Era quién? Ok. No lea la Biblia rápido porque se equivoca y se pierde la revelación. Era Abraham. ¿De cuántos años? ¿Qué capítulo estamos leyendo? Capítulo 5 revelaciones en 3 preguntas. Se llamaba. Está en el capítulo. Y a esa altura ya tenía. Ahorita vas a entender lo poderoso de lo que te acabo de preguntar. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Qué le puso? ¿Qué le puso? No cómo le puso, ¿qué le puso? Un H. Porque he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y el de tu descendencia. Padre, te doy gracias. Hoy quiero ministrar una palabra muy poderosa titulada Libres de los patrones generacionales. Puede tomar asiento, por favor. Y yo quiero que usted entienda algo.
que usted tiene que entender, porque es muy glorioso y muy valioso. Escúcheme esto. Escúchame lo que te voy a enseñar ahora. La palabra de Dios dice que en Génesis habla de la historia de Abraham, de la vida de Abraham, de ese gran patriarca de la fe. Y quiero soltarle esta palabra porque usted tiene que entender que en esta prédica de hoy pueden haber más o menos 120 revelaciones, pero no se las puedo echar todas hoy porque no terminamos y creo que hay un matrimonio después. Pero quiero soltarle algunas que necesito que las tome en su espíritu. Cuando leemos la vida de Abraham en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, vamos a encontrar una tremenda y portentosa revelación. En el capítulo número 12, y quiero que sepa que es lo que los niños, los que traen a los niños a escuela dominical, eso es lo que ellos están recibiendo allá adentro. Así que ellos tienen que saber lo que usted sabe, y si de pronto usted no le pone cuidado, ellos saben lo que usted va a aprender hoy. Vemos en Génesis, primer libro de la Biblia, la vida de Abraham. Pero ojo con esto que le voy a soltar. En el capítulo 12 leemos que Dios trata en el aspecto cultural de Abraham. Porque la palabra dice que en el capítulo 12 el Señor le dice esa frase tan predicada en esta casa: sal de tu tierra y tu parentela. Así que le está diciendo en el capítulo 12 Dios a Abraham: mire, voy a tratar con tu parte cultural. Necesito que dejes esa casa donde estás, esa cultura de tus padres y esas costumbres de tu tierra, y sal de ese lugar a la tierra que yo te mostraré. Pasa al capítulo 13. Y en el capítulo 13 la palabra dice que Dios trata con el área relacional de Abraham. Y entonces empieza a decirle: hermano, hay un problema con usted, y es que usted está mal rodeado, porque usted anda con un primito suyo que se llama Lot, y le corta la relación con Lot. En el capítulo 12 Dios trata con la parte cultural de Abraham, y en el capítulo 13 trata con la parte relacional de Abraham, y le dice: ojo, porque está mal rodeado, y quiero hacer cosas grandes contigo, pero está mal rodeado. Capítulo 14. Vamos a mirar el capítulo 14 y nos encontramos de que Dios trata ahora con la parte financiera de Abraham, y Dios lo lleva a diezmar por primera vez en la historia. Si hay algún religioso conectado en internet, quiero pedirle que por favor, por su bienestar, se desconecte. Pero el Antiguo Testamento no estableció el diezmo, ni el diezmo es del Antiguo ni del Nuevo Testamento, sino el diezmo existió antes de la ley, porque Abraham recibe una revelación y saca la 10ª parte del botín y se lo entrega a un sacerdote llamado Melquisedec, tipo de Cristo. Entonces ahora vemos que en el capítulo 14 Dios ya no trató con el área cultural de Abraham, ni con el área relacional de Abraham, sino ahora entra a hablar del área financiera de Abraham. Eso es algo muy poderoso. Ahora vamos al capítulo 15, y Dios trata con la óptica de Abraham, con la forma de ver las cosas, con la visión de Abraham. Porque lo dice: ahora salga de la tienda, allá donde vive, allá en ese cubículo con sus papás, salga. Y cuando sale le cambia la óptica, porque le dice: mire, usted miraba para el techo y ve una carpa, ahora usted va a salir y va a ver las estrellas. Y entonces es hasta que Abraham entiende eso, que cuando lo saca y le cambia la visión, le dice: mire, ya tú no vas a ser el niño de papá y mamá con 80 y pégale años viviendo con sus papás. Ahora vas a salir de la casa y vas a mirar las estrellas del cielo y las arenas del mar, y sobre eso voy a profetizar sobre ti. Entonces le cambia la óptica, la forma de ver las cosas en el capítulo número 15. Ahora vamos al capítulo 16, y Dios trata con la carne de Abraham. Trata con los planes de Abraham. Es un momento muy importante, porque yo puedo ver por la palabra de Dios en este capítulo que Dios interrumpe los planes personales de Abraham. Ahora vamos a hacer un recuento, porque esto es algo muy glorioso, lo que se está soltando hoy desde el altar, en lo espiritual y en lo profético. Uno a veces quiere que Dios lo use. Uno a veces quiere que uno pueda tomar esa promesa que ya está dada en la Biblia, que Dios dio a Abraham, porque de todos los pactos del Antiguo Testamento, el pacto noémico con Noé ya no es vigente, el adámico tampoco, porque vino Jesús, que es el segundo Adán.
Bueno, todos ellos ya no existen, ya no tienen vigencia, pero hay uno solo que desde el Antiguo Testamento aún en el Nuevo Testamento cobra vigencia, y es este pacto, el pacto con Abraham. ¿Y por qué lo sabemos que está vigente? Porque el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos hijos de Abraham. Entonces ese pacto sigue vigente. Pero la gente quiere que yo vengo a la iglesia, hablo con el pastor y la pastora y todo se soluciona. Escúchame, para poder llegar al capítulo 17 del libro de Génesis y Dios tratar con la genética de Abraham, tuvo que hablarle primero de cultura. Tuvo que hablarle un poco de relacionamiento. Le dijo, mira, usted tiene que salir de esa cultura de sus papás, de esa costumbre de que yo no tengo, de que yo no puedo, de que yo nací para ser pobre, pobrecito de yo. Y tiene que pasar ahora y entender otra revelación más fuerte, y es la revelación de la relacionalidad. Usted tiene que entender que esos amiguitos que están a su alrededor, esa gente no le hace bien. Y empieza a tratar con el área relacional de Abraham. Y luego le dice, bueno, pero no solamente necesito que salga de su casa, cambie la forma cultural suya y los pensamientos de sus abuelos y sus tatarabuelos y todos los ancestros suyos, sino también necesito que se relacione bien, que ande con gente que te lleve a algo grande en mí, dice el Señor. Y ahora lo dice, bueno, pero como todavía no he terminado contigo, ahora necesito que empieces a entender que si usted quiere que yo bendiga sus finanzas, tiene que aprender la parte financiera mía, dice el Señor. Y lo lleva a diezmar a través de una revelación por primera vez en la historia. Y aunque los religiosos me condenen, antes de que la ley fuese escrita. Entonces fue una revelación. Porque la religión lleva tantos años y Cristo está a punto de venir. Y están peleando que si el diezmo es del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los que diezmamos y hemos visto la gloria de Dios en las finanzas, lo hacemos porque nos ha llegado a nuestro espíritu una revelación. Y no solamente trata con eso. Ahora dice, mire hermano, hay otra cosa. El problema es que usted no solamente está mal rodeado, tiene que salir de la casa de su padre porque allí su cultura está muy arraigada y no me sirve, sino lo lleva ahora a diezmar y a decir, necesito prosperarlo financieramente, pero no tengo otra fórmula, solamente tengo una, no puede haber otra, dice el Señor. Y lo enseña a diezmar, le da la revelación para diezmar. Pero luego le dice, pero ¿sabes un problema? No me gusta que usted viva diciendo que no puede, que no le alcanza, que está quieto, que usted es un buen empleado. Yo lo quiero cambiarle su óptica, su manera de ver las cosas. Entonces lo lleva a un capítulo completo donde lo saca de su casa para que la carpa no le estorbara y pudiese ver las estrellas y las arenas del mar. Y él lo hubiera hecho, pudiese profetizar sobre Abraham, que Abraham iba a ser un padre de multitudes. Y no solamente eso, ahora lo coge y le dice, pero quiero decirle otra cosa más importante. Quiero que entienda que tus planes personales no me interesan. Me gustan tus planes. ¿A poco Copacabana es muy bonito? ¿A poco tus planes son muy importantes? Pero hay una cosa que tengo contigo, Abraham, o que tengo contra ti. Tus planes personales siempre truncan mis planes. Hermano, no abra la puerta que la gente se me está yendo. Y entonces le dice, tengo que interrumpir. Y trató con la carne de Abraham y trató con los planes personales de Abraham, para llegar al capítulo 17, decirle, ahora voy a entrar a ti y voy a trabajar con los genes tuyos, con tu genética. Porque la gente cree que es que las cosas cambian, porque el ungido de Jehová que va a venir invitado, que no es el pastor Javier porque ese no le creo, cuando pase al altar, te ponga las manos, tú vas a ser una persona nueva. Dios tiene que tratar con tus relaciones, Dios tiene que tratar con tus finanzas, Dios tiene que tratar con tu parte relacional y decirle, corta con ese look que te incomoda. Dios tiene que cambiar con tu forma de ver y de pensar. Dios tiene que cortar con el problema que trae tus ancestros, porque esa gente te trajo maldición. ¿Está conmigo? Y entonces es interesante eso. Pero ahora viene otra revelación más. En el capítulo 16, cuando Dios está tratando con los planes personales de Abraham, la Biblia registra con claridad que él tiene 86 años. Y leímos el versículo 1 del capítulo 17, dice que tiene. Quiere decir que aquí pasa algo fuerte. Tienen matemático acá. ¿Cuánto hay de diferencia? ¿Cuánto? 13 años. ¿Sabe una cosa? Existen 13 años de silencio entre el capítulo número 16 y el capítulo número 17. Ahora quiero que te vayas acomodando, porque hoy vamos a salir de este lugar no solamente viendo una pareja casada, vamos a salir de este lugar siendo cambiados genéticamente por el Espíritu Santo. Pero para que esto pase, yo tengo que aceptar
aceptar que Dios toque mi corazón y me saque y me incomode de la casa. No puedo quedarme detrás de mis padres haciendo lo que mis padres hicieron porque esa es la tradición de la casa. No, Dios quiere algo más grande para ti. Tienes que empezar a cortar esos lotes de tu camino que no te sirven. Porque es que la gente dice, es que el pastor siempre habla lo mismo. Es que ese fue el secreto para llegar al capítulo 17. Hay que leer la Biblia. Y entonces tienes que también tener que empezar a diezmar y a ofrendar, porque la gente piensa que el pastor se va a engordar y se va a comprar una camioneta. Y lo que no entiende es que Dios necesita prosperarte y en todas las cosas implica la finanza. Entonces lo necesita que usted diezme. Y lo enseñó a diezmar por una revelación. No tuvo que ir a ningún culto. Y luego le dijo, ¿sabe una cosa? Pero necesito que veas más grande. Es que tú ves muy pequeño, pero ya entendí, es que la carpa te está fastidiando. Si tú estás abajo de la carpa no vas a poder ver las estrellas. Entonces lo sacó de allí, lo incomodó. Y tú también tienes que entender que todo eso empieza a ver en Abraham algo importante. Que esos 13 años de silencio representan que cuando usted y yo no le copiamos a Dios, cuando usted y yo creemos que se trata de un asunto personal del pastor contra mí, el silencio de Dios viene sobre tu vida. Y entonces ese es el problema. Que usted está peleando porque Dios no le habla y realmente Dios sí le habla. Pero ¿para qué quieres que Dios te hable hoy si lo que te dijo ayer no lo has obedecido? ¿Alguien está vivo? Entonces es interesante esto. Capítulo 17. Cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham, tiene 99 años. Así que Dios trató con Abraham no solamente con las finanzas, con sus relaciones, con la visión, con su cultura, sino con 13 años de silencio. Y nosotros tenemos 13 segundos de silencio y nos desesperamos. Ahora, yo no sé para usted, pero para mí debe ser desesperante que Dios me tenga 13 años sin hablarme. Yo estoy acostumbrado a que Dios me hable donde quiera que voy. Mi esposa sabe que no miento. Yo me voy al baño y allá Dios me habla. Voy al centro comercial, Dios me habla. Me encuentro con una persona en el camino, Dios me habla. ¿Sabe por qué le quiero decir esto? Porque debe ser muy cruel que Dios te haga silencio por 13 años. Pero todo esto que Dios viene haciendo viene a desembocar en el capítulo número 17. Y el capítulo número 17 es donde Dios va a trabajar con algo muy importante, y es con la genética de Abraham. Dios nos ha dado el privilegio, y quiero hacer un recuento rápido para la gloria de Dios. Dios nos ha permitido cruzar la física con la Biblia. Y entendimos que lo que es espiritual solamente se puede combatir desde el ámbito espiritual. Porque cuando Albert Einstein dijo que la X, que es una incógnita, que es un valor que se desconoce, para poderlo hallar tiene que llevarlo a otro nivel, o mejor a otro plano, dice él en el original. Quiere decir que en el ámbito espiritual yo no puedo resolverlo, no puedo buscar una explicación natural a algo que es espiritual. Tengo que llevarlo a ese ámbito para poder resolver la X. En algún tiempo Dios nos llevó y el campamento de liderazgo en enero de este año, Dios nos llevó a cruzar la psicología con la Biblia. Y entendimos que las potestades, las legiones, los principados no solamente son temas de ámbito de la guerra espiritual, son circunstancias que generación tras generación vienen establecidas por Grecia y los demás que han venido siendo países o naciones del ámbito que manejan esas potestades. Entonces el ser homosexual, el ser una persona libertina que hace lo que quiere, el vivir desesperado por el sexo y todas las demás desviaciones que puede ver usted, ya tenían explicaciones hace más de miles de años en la Biblia, y están todas registradas, y les hice la tarea ya en 3 días de campamento. Pero también tuvimos la oportunidad de cruzar, si me acuerdo, no sé qué más, la anatomía en discipulado, la anatomía con la Biblia, y nos encontramos que para ser líderes efectivos en el Señor, entonces tenemos que tener una funcionalidad que el cuerpo tiene humano, y se llaman ligamentos, coyunturas. Los huesos sí, pero para poder ser líder interno, ¿cómo lo hago? Coyunturas, ligamentos y tendones. Y entendimos cómo el cuerpo camina y se mueve todo, porque es que si esta rodilla no tuviera ligamento, no, yo hago así, ¡fuf!, sale la pierna pegada. Pero eso tiene una explicación espiritual, y es que el cuerpo de Cristo no puede funcionar en lo espiritual si no tiene ligamentos, coyunturas y tendones, cosa que desarrollamos un miércoles acá. Y hemos cruzado tantas cosas con la Biblia, no recuerdo si podemos hablar de otra cosa.
¿La qué? Ah, bueno, hablamos de la formación militar comparada con la Biblia. Cómo los militares se forman, se disciplinan, porque existen rangos, todo eso, y lo llevamos a lo espiritual. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un cruce entre la genética y la Biblia. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Y esto para enseñarle que todo lo que está, y ojo con esto que le va a soltar, todo lo que está ligado a genética tiene que ver con herencia y transferencia. Wow, escucha esto porque esto es muy glorioso. Todo lo que tiene o está ligado a genética tiene que ver con herencia y transferencia. Uno se está haciendo preguntas a esas alturas de la vida. ¿Yo por qué lucho tanto con algunas cosas? Porque todo lo que es genético tiene o está relacionado con herencia y transferencia. En otras palabras, usted recibió algo de alguien y lo va a transferir a alguien. ¿Está conmigo? O sea, se lo voy a explicar más fácil. Usted viene de unos padres, amén, y usted le va a heredar o le va a transferir algo después a sus hijos. ¿Está conmigo? Porque es que la religión nos enseñó las maldiciones generacionales y nos enseñó a cortar, y se lo voy a explicar ahorita después, a cortar algunas cosas y hacer liberación. Pero nos enseñó que el problema de la genética es que es algo bien contundente que viene de lo que yo recibo y de lo que yo voy a dar después a mis hijos. Entonces en sus células, escúchame bien, porque ya entramos en genética, en sus células y en su genética viajan cositas microscópicas que los científicos lo llaman archivos de información con instrucciones. Y hay cosas, escúchame bien, que usted y yo no podemos decidir. Hay cosas que usted y yo no podemos determinar. Y eso para que usted entienda que cuando vienen en la genética no podemos hacer nada. ¿Alguien aquí escogió el color de su pelo? ¿Alguien acá escogió el color de sus ojos? ¿La familia o la nación donde querían nacer? ¿Sabe por qué? Porque la genética tiene algo impresionante. La genética es algo que se impone. Y usted tiene que entender que cuando usted es engendrado, usted recibió una genética. ¿Está conmigo? Y cuando usted tiene hijos, ¿usted va a qué? A transferir esa genética suya. Entonces, ojo con esto, porque esto es bien delicado en lo espiritual. Yo recibo una transferencia de mis padres. ¿Está conmigo? En lo espiritual, genéticamente, en los genes de mis papás y mis papás de mis abuelos y así sucesivamente, en el árbol genealógico. Y cuando usted recibe de sus papás, usted recibe esa información genética, y por eso usted se parece a sus papás, tiene las costumbres de sus papás y actúa como sus papás. Pero ahora usted recibe eso y usted va a tener mañana que transferir eso a sus hijos. ¿Está conmigo? Y cuando usted es engendrado, entonces usted recibe una genética. Y cuando usted tenga hijos, usted va a transferirla también. Ahora quiero que entienda esto por la palabra. El profeta Jeremías, en el capítulo número 13 y verso 23, explica esto. Y la Biblia dice que mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también, padres, vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Mira qué tremendo lo que dice Jeremías. El leopardo mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Usted ha visto alguna vez el leopardo diciendo: uy, no, es que tengo como mucha mancha, me voy a quitar estas dos? O el tigre borrándose las rayas. ¿Sabe por qué se lo estoy explicando? Porque la Biblia nos muestra que la genética, conforme a lo que dice Jeremías, es una imposición. ¿Alguien está conmigo todavía? Es una imposición. ¿Y por qué es una imposición? Vamos a mostrar esa diapositiva. ¿Por qué es una imposición? Porque es que el problema de nosotros es que tenemos que entender lo que le decía anteriormente, que usted no escogió su color de pelo, usted no escogió su familia, usted no escogió su nación, su color de ojos. Y entonces quiere decir que lo que usted recibió genéticamente, usted le fue impuesto. ¿Alguien está todavía acá? Y cuando usted entiende esa realidad, entonces usted va a entender que no puede cambiar de vida hasta que usted no cambie su genética. Usted no puede cambiar de vida hasta que usted no cambie su genética.
Porque es que su genética es la que determina eso. En cada célula allí microscópica que le dice a usted de dónde viene. Porque eso es que usted se parece a su papá y a su mamá y tiene el color de los ojos del cucho y el color del pelo de la cucha. Y bajo ese entendido, usted no va a poder cambiar nada en su vida hasta que no modifique la genética. Una persona no cambia de genética. Y si no cambia de genética, entonces no va a poder, por ejemplo, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. ¿Me podemos devolver un momentico? Dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Es que es algo genético. Cuando la familia viene acostumbrada a que todos son alcohólicos, todos siguen una línea de alcohólicos. Cuando son acostumbrados a que todos viven en unión libre, todos viven en unión libre. Porque es que más que la maldición generacional que muy bien la religión la ha enseñado, hoy tenemos que entender bajo la revelación que va mucho más que la religión, a entender que es algo genético. ¿Alguien está vivo? ¿Por qué me miran feo? ¿Pasó algo? No puede hacer el mal. No puede dejar de hacer el mal y hacer el bien si su genética no es mudada. Debe haber una transformación interna en usted y en mí. Entonces, así como el leopardo no puede borrar sus manchas, dice la palabra, porque es parte de su piel, además porque es parte de su naturaleza. ¿Está conmigo? Hay cosas en nuestra vida que no se pueden borrar. Pastor, es que la verdad, estos ojos color café no me gustan. Y mañana me voy a colocar una blusa azul y me provocaría como que me pudiera salir los ojos azules. Una amiga quiso hacer eso. Dijo, me voy a meter al mar a ver si los ojos son azules. Y cuando salió el esposo le dijo, mi amor, tienen los ojos como el mar. Dijo, ¿cómo azules? Dijo, no, profundos, profundos. No podemos cambiar porque eso es genética. ¿Está conmigo? Y hay cosas en nuestra vida que no se pueden borrar. Por eso a veces tú tratas de dejar ciertas cosas y no puedes dejarlas. Por eso a veces queremos cambiar de vida y de hábitos y no logramos hacerlo. No sé cuántos luchan con eso. Yo quiero portarme bien de verdad. Ya de verdad, parármele firme al Señor, aleluya. Pero hay algo que no lo deja a usted hacer eso. Yo quiero portarme bien. Yo siempre quiero llegar a hacer esto en la vida o esto como profesional. Pero hay algo que me cuesta, que no me permite hacerlo como yo me lo propongo hacer. Y eso tiene que ver con la genética. Porque hay una cosa que tienes que entender. Hay cosas que no se pueden en las fuerzas del hombre. Amén. Hay cosas que solamente se logran cuando el Espíritu Santo se mete en tu genética y te transforma de adentro. O sea, nosotros queremos cambiar a veces muchas cosas, pero así como no puedes cambiar el color de tus ojos ni el color de tu pelo, natural por supuesto, porque eso fue lo que genéticamente está en la información. Entonces usted tiene que entender que hay cosas que usted no puede mudar ni cambiar en su vida, no porque usted no lo quiera, sino porque tiene mucho que ver con la transferencia genética. Lo que usted recibió de sus ancestros, lo que yo recibí de mis ancestros. Y bajo esa verdad usted tiene que entender que usted tiene que hallarle una solución entonces en lo espiritual. Y la única manera real de que no seamos cambiados sino transformados es cuando el Espíritu Santo se mete en nosotros y modifica nuestra genética de adentro hacia afuera. Y entonces el que realmente ha conocido a Dios cambia su forma de actuar, cambia su parecer, cambia su mala costumbre. Y algo le pasó al evangélico de la casa porque Dios lo ha cambiado. Es la única manera real de poderlo hacer, que el Espíritu Santo se meta en tu genética y te transforme de adentro. Porque hay cosas que solo Dios puede cambiar. Amén. Y también hay cosas que solo Dios cambia cuando pasa algo. Ojo con eso que le voy a soltar. Hay cosas que solo cambian cuando Dios nos libera. Yo fui formado en mis inicios del evangelio en una iglesia un poco legalista. Y si usted hubiese tenido los pastores que yo tuve al principio, esta iglesia, toda la iglesia, hasta los cuadros y los aires acondicionados necesitarían liberación. Porque la gente lo miraba a uno y decía, este man se porta mal. Le han dicho 10 veces lo mismo y sigue con sus finanzas, con sus relaciones, todo lo que le expliqué ya de Abraham.
y sigue haciendo lo mismo y quiere poner su personalidad. Quiere hacer lo que se le da la gana. Entonces decían: este hermano que está endemoniado. No sé si usted pasó por una iglesia de esa. Yo sí nací en una iglesia de esa. Porque es que hay cosas que solo Dios cambia cuando nos libera. Está todavía vivo. Y ahora esto para que usted entienda que la liberación tiene que ver con 3 aspectos importantes. Número 1, con los espíritus que tienen que salir. Amén. Tiene que ver con los espíritus que tienen que salir. Y creo que la religión hizo un buen ejercicio y nos lo enseñó hasta ahí muy bien. Todos sabemos que los espíritus van a salir. Y entonces la liberación es porque: uy, pastor, es que mi hijo está endemoniado, él no hace caso, lo quiero llevar al ayuno para que usted le saque esos demonios. Y su hijo viene con el kit de los chukis y aquí se le sacan. Y uno de los aspectos importantes de la liberación tiene que ver con que los espíritus tienen que salir. Pero hay 2 cosas que de pronto la religión no ha podido explicarlas, y hoy a través del Espíritu Santo pretendo transferírselas. Otra parte importante que tiene que ver con la liberación es que las culturas que tienen que ser desarraigadas. La liberación tiene que ver con culturas que tienen que ser desarraigadas. Porque nosotros venimos de la mentalidad religiosa de que: a ver, usted estaba endemoniado, hace sus manos y lo oro y se revuelca y bota la babasa y vomita y ahora sí fue libre. Eso tiene que ver con liberación, pero de espíritus. Pero hay una segunda liberación, o una cosa número 2 que tiene que ver con la liberación, y es con culturas que tienen que ser desarraigadas. Por eso fue muy claro Dios con Abraham y le dijo: mira, Abraham, yo quiero bendecirlo, el problema es que usted no me permite hacerlo. Y tuvo que llevarlo capítulo a capítulo. Le tuvo que cortar los amigos, le tuvo que quitar las costumbres de los papás, tuvo que sacarlo de la casa, de su tierra y de su parentela, tuvo que cambiarle la visión, porque el man solamente veía el techo porque dormía muy cómodo hasta el mediodía. Y entonces tenía que empezar a cambiarle las cosas. Luego lo llevó a que usted va a ser un hombre de poder y de bendición y va a tener miles de hijos. ¿Cómo los va a mantener? Con billetes, que diezme. Y lo empezó a mover en lo espiritual, área tras área, para al final llegar al gran capítulo 17, decirle: ahora me le voy a meter a su genética y le voy a modificar toda esa información basura que usted tiene. Y mira qué importante, porque la liberación también tiene que ver, número 3, con maldiciones que tienen que ser cortadas. Entonces, cuando hablamos de liberación, no solamente hablamos de expulsar espíritus, hablamos también de 2 profundidades mucho mayores que tienen que ver con culturas que tienen que ser desarraigadas. Cuando usted entiende lo que pasó el miércoles acá, que escúchame, fue muy glorioso. Lo que pasó el miércoles acá, la iglesia no lo había vivido en 8 años, no lo había vivido. Yo soy desde el principio hasta el final, yo le puedo dar fe de eso. ¿Sabe qué hizo el Señor? Nos reveló su paternidad, todos los que estamos acá. Ya gente lloraba, se abrazaban, empezamos a entender. Había gente que me decía: pastor, yo llevaba años, y empecé a orar y a decirle papá, cuando yo no entendía por qué tenía que decirle a ese man papá. Yo siempre vi a Dios como Dios, pero es que yo leía y leía. Estaba esperando que usted sacara el libro porque necesitaba una explicación. La gente lloraba encima de los cuadernos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque fuimos liberados. Y no fuimos liberados porque la gente se revolcó y le echaron aceite en la boca y el baño tocaba hacer fila para entrar a vomitar. No, fuimos desarraigados de una cultura miserable de nuestros padres. Y entendimos por qué llegamos a una casa donde necesitamos ser apadrinados y bendecidos por un padre espiritual. Pero tiene que ver también con esa maldición que tiene que ser cortada. Cuando usted dice: mire, ¿sabe una cosa? Yo le voy a decir algo con profundo respeto, honrando a mi padre natural. Yo dije un día: yo no quiero ser el borracho que Javier Guerrero fue. Yo no quiero ser el borracho que mi abuelo le transfirió a mi papá. No conocía a mi tatarabuelo y mejor que no lo hubiera conocido. A poco tomaba, era ya en Totuma, no sé. Pero yo le dije un día a mi esposa: yo no quiero ser un mal ejemplo para usted y para mis hijos. Yo no quiero que usted me esté limpiando los vómitos cuando yo llegue de allá de las borracheras con mis compañeros. Yo no quiero ser un hombre que mi hijo diga: pero mi papá lo único que yo puedo encontrar es una cantina. No, yo quería cortar con eso. Y entendí hace mucho tiempo atrás, entendí que un día Dios en mi cuarto de oración me dio una liberación. Porque me dijo: te voy a cambiar la mentalidad. Usted no necesita sino embriagarse en mi espíritu. Y nunca más necesité meterme una borrachera, ni volverme loco, ni sentarme con mis papás y mi familia, confabularme en una reunión social. No necesité volverlo a hacer. Mi esposa sabe que si hay cosa que me fastidia es eso, que ella me lleve a donde la familia para ver a los borrachos y empezar a separarlos.
Eso no me gusta, porque yo renuncié a eso. Pero le quiero dar mi ejemplo para que entienda que no fue una mudanza de oración, fue una liberación espiritual. Dios nos liberta cuando desarraiga nuestras culturas y también cuando corta nuestras maldiciones. Por eso, en la palabra de Dios, un término, una palabra que se puede tener que ver con genética sería semilla. Amén. En el tiempo de Jesús no habían formas todavía de hacer estudios genéticos ni estudiar la genética. Pero Jesús, maestro por excelencia, habla y nos enseña mucho acerca de la semilla. Y hace parábolas y habla de la semilla y la semilla. Porque la semilla tiene que ver con la célula. Tiene que ver también con todo eso que se pone dentro del ser humano y genera un fruto. Entonces, el tiempo de Jesús no había esos métodos de genética, pero Jesús habló de la semilla. Ahora quiero que entienda que hablando de ello, hay algo que usted tiene que entender muy revelacional en la palabra. Mateo capítulo 15 y verso 13 lo registra. Wow, qué tremendo esto. Pero respondiendo él dijo: tu planta, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será. Mire, tanta revelación en un versículo. Número uno, hay cosas que Dios no planta en nosotros. ¿Está conmigo? Por eso dice: todo lo que mi Padre Celestial no plantó. O sea, quiere decir que hay cosas que están en nosotros que Dios no plantó. ¿Está conmigo? Pastor, es que yo soy así. Por eso es que es así. Pero usted no entiende que eso no lo plantó Dios. Usted quiere aferrarse a lo que recibió genéticamente incorrecto. Usted no está interesado en que Dios haga algo a través del Espíritu Santo en usted. Pero solamente eso. Cuando Mateo escribe este pronunciamiento de Jesús, dice: será desarraigada. ¿Sabe por qué? Porque la religión nos enseñó a cortar. Y eso es mentiras. Eso no funciona. La religión corta, pero deja la raíz. Pero cuando Dios viene a ti, Él no corta, Él desarraiga, dice Mateo. Te cambia desde lo más profundo hacia afuera. Qué poderoso es eso. No hay que cortar, porque eso es lo que hace la religión. Hay que desarraigar. Ahora, ¿por qué desarraigar? Porque a veces uno dice: no, es que estamos aquí, aleluya, yo vengo de otra iglesia, pastor. Y yo le pregunto: ¿y por qué si usted viene de otra congregación sigue con las mismas mañas de antes de convertirse? Porque algún día la religión lo cortó, pero le olvidó quitarle la raíz. Entonces usted vuelve y como que retoña, pues, y vuelve otra vez con las mismas mañas y dice: pastor, yo no sé cada cuántos años me tengo que bautizar. Un solo bautismo. Solo que como usted quiere morir al viejo hombre cada vez que falla y yo quiero hacer lo mismo, no funciona así. Lo que no hemos entendido es que la religión nos enseñó a cortar, pero nosotros tenemos que entender lo que Jesús dijo: hay cosas de mi Padre que están en usted que no le convienen y yo vengo a sacarlas de raíz. ¿Está conmigo? Un día se lo enseñé: Dios no cambia, Dios transforma. Ahora se lo digo: Dios no corta, Dios desarraiga. Así que no hay que cortar. Por eso usted tiene que saber que usted tiene un Dios de generaciones. ¿Cuántos dicen? La palabra dice que Dios es un Dios de generaciones. ¿No dice eso? Pero ¿sabe qué tremendo? Que hablamos de que generacionalmente se transfiere una genética a la otra. Amén. Usted es mono por dos cosas: porque su papá o su mamá era mono, o porque su mamá le está diciendo que ese es su papá y no es su papá y es su papá mono. Alguna de esas dos. Conmigo. Usted tiene que entender que hay genética y eso se transfiere de una generación a la otra. Pero ahora la palabra me llega a mí y me tira una tremenda bomba y me dice que yo soy un hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios generacional. Un Dios que toma la semilla, que toma la información genética y la pasa de generación en generación. Obviamente hablando en el ámbito espiritual. Por eso usted tiene que saber eso. Por eso nuestro Dios tiene muchos nombres. Uno de ellos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero usted tiene que entender lo que pasa con Abraham. Porque es que Abraham aceptó el reto de Dios que los demás no aceptaron. ¿Usted quiere saber algo?
¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? Hermógenes. Taret. Tienes que leer la Biblia. Taret. Y sabe una cosa, la Biblia no dice el Dios de Taret, de Abraham y de Jacob. Ahora usted va a entender lo valioso con lo que empecé la enseñanza. Porque es que Dios dijo, yo quiero hacer algo nuevo a partir de Abraham. Entonces lo cogió y le dijo, yo voy a empezar a hacerlo de a poco, área por área. ¿Cuántos quieren acá hacer algo nuevo en su generación? Le tengo una mala noticia. Tiene que cambiar sus amistades, tiene que salir de su tierra y su parentela, tiene que cortar esa visión corta que tiene y ponerla espiritualmente larga, tiene que diezmar, tiene que ser fiel a Dios, tiene que cambiar su óptica y tiene que cambiar su cultura y renunciar a lo que sus padres le entregaron. Antes no hay cambio genético. No se puede llegar al capítulo 17 sin empezar el 12, el 13, el 14, el 15. Es que leer la Biblia es rápido porque empieza la novela, pero leerla con discernimiento es entender esto. El papá de Abraham se llamaba Taret, pero la Biblia no dice que el Dios de Taret por ninguna parte. Es más, el man es tan desconocido que usted que no lee la Biblia no sabía que el man se llamaba Taret. Habla del Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob. Porque Dios quiere comenzar algo ¿con quién? O sea, quiere hacer algo en la genética de Abraham y no en la genética de Taret. Yo quiero que usted entienda algo, porque yo estoy que me caso. Escúchame algo. Yo quiero que usted entienda que usted está en este lugar porque Dios quiere hacer algo con usted y a partir de usted en su generación. Amén. Su papá lo hizo. Su papá de pronto conoce del evangelio. Quizás sus abuelos también. Pero yo he venido de parte de Dios porque Él me levantó a la 1:30 de la mañana para decirme esto. Yo quiero decirle a usted que Dios me trajo para decirte que Él quiere cambiar la generación de toda esa maldición, de toda esa idolatría, de toda esa cultura perversa que viene de tu familia a partir de ti. Por eso tienes que cambiar los amigos, las relaciones, diezmar, hacer todo el trabajo que Dios le hizo a Abraham. Por eso la palabra no dice que el Dios de Taret, a Dios no le interesó hacerle un cambio genético a Taret. Dijo, me provoca hacerlo con Abraham, y le pasó capítulo a capítulo la enseñanza en todas las áreas para luego metérsela adentro. Porque hay cosas que tus padres y Taret, el papá de Abraham, no querían. Dios no quería en Taret, Dios quería en Abraham, en Isaac y en Jacob. Ahora, lo quería en Abraham, pero como Dios es un Dios generacional y Abraham aceptó el cambio, de ahí para adelante se le pegó a los demás. ¿Está conmigo? Porque la genética viaja. En tu genética y en mi genética viaja muchísima información. Amén. No solamente viaja el color de tu pelo, no solamente viaja el color de tus ojos, no solamente viaja los comportamientos. Escúchame, en la parte genética viaja información que tiene que ver con la manera de pensar. Amén. Con las culturas, con los temperamentos, con las actitudes y con el carácter. Por eso la gente que no entiende lo espiritual dice, igualito al papá. Es que hijo de tigre. Sí, ninguno lee la Biblia, solamente escuchan lo que dicen los vecinos. Usted tiene que entender que yo no voy a ser el borracho que fue mi abuelo cuando fue un político, ni el borrachín que fue mi papá y le dio lata a mi abuela. Yo decidí ser un padre con esfuerzos, pecados y dificultades, algo mejor y más ejemplar para mis hijos. Y entonces yo me decidí que el Espíritu Santo entrara en mí para que hiciera al Dios de Javier, de Juan David, María José, Nicolás y los hijos de ellos, porque quiero hacer algo diferente en la genética espiritual que transforme mi próxima generación. ¿Alguien está conmigo? Pero es que en la genética viaja mucha información. Uno dice, usted sí lo ve como camina. Uy, no se le puede ni hablar. Igualito al abuelo. Estudiamos lo mismo que el papá, no porque lo queríamos, sino porque mi papá lo estudió. Fuimos lo mismo que hizo mi papá, porque mi papá sacó adelante la familia vendiendo empanadas. No hay nada deshonroso vendiendo empanadas. Quiero que sepan que mi abuela, la que profetizó que yo iba a ser pastor y murió y no me alcanzó a ver predicar, pero tiene su sueño cumplido en el cielo. Quiero decirle que sacó a mi mamá y a todos mis tíos por familia de mi mamá a punta de papas rellenas y empanadas. Y yo honro el trabajo de mi abuela, pero yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso.
Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero vender papas y empanadas. Yo quiero estar en la oficina ya con Jairito al lado, así, en aire acondicionado, así. Y que ahorita la otra semana vayamos y metamos la tarjeta así. Y se mete ya Tomasito y se mete María José y empiezan, ¿cómo es la palabra? Piatica, piatica. Eso queremos. Queremos algo mejor para nuestra generación. Por eso cuando yo le digo a usted que estudie, usted se resiste a estudiar, es porque usted no ha visto un padre espiritual. Usted quiere habituar y mantener un capricho generacional de maldición. Perdón, se me salió. Cuando usted quiere tener un matrimonio no legal en Dios, no lleno y revelacional por Dios, usted se resiste a ser inspirado por sus pastores. Porque yo tenía una mujer con la que duré muchos años de novio. Usted conoce la historia, se la he contado como 200 veces, ya no se la voy a volver a contar. Y yo no me casé con ella, no porque no me gustara. Mire, me tenía loco la flaca. Ella hacía muchas cosas conmigo y nos inventábamos cualquier estupidez. Vamos a vender palitos de esto y se vendían. Hacíamos una fórmula perfecta según mi parecer y mi querer. Y un día me dijo, hey, usted va a ser pastor y la china le gusta la camándula. Es una verdad, estoy hablando delante de Dios. Y ella tiene su familia, ha sido bendecida, ahora es amiga de mi esposa. Pero ella es la que me cuenta, ay, yo tuve otra niña. Yo, bueno, gloria a Dios, no fue mía. Pero mi querer era ese. Pero yo tengo que entender que yo fui al diseño de Dios. Y Dios me dijo, tú vas a ser pastor, no es opcional. Yo determiné antes de que tú nacieras que vas a ser un hombre de Dios. Así que no quieres, vas a predicar. Así es que no es que te guste, te vas a apasionar por lo mío. Le dije, gloria a Dios. Señor dijo, pero tengo una mala, Yuyi no te sirve. Oh, pero Cucho, ¿cuál es la suave? Dios no te sirve. Porque ella no hace mi diseño. Ella cree en algo diferente. Ella no se sujeta a los pastores. Y empezaron los problemas emocionales, sentimentales. Me tocó coger todas las... En mi época, ustedes son muy jóvenes, no saben de lo que les voy a hablar. Las credenciales, todo eso, y devolverlos. Y Dios no quería cosas de tarea en Abraham. ¿Alguien todavía está vivo? Dios no quería cosas de tarea en Abraham. Dios quería que las generaciones de Abraham tuvieran lo que Dios quería hacer en Abraham. Yo vengo para decirte algo de parte de Dios. Dios no quiere que sus generaciones tengan lo que sus papás y sus abuelos tuvieron. Yo quiero que usted sea notificado hoy y entienda que Dios quiere en tus hijos y en los hijos de los hijos tuyos y en los hijos de los hijos de los hijos tuyos hasta la tercera y cuarta generación lo que Dios quiere en ti. Porque Dios no es el Dios de Taré, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si le va a aplaudir a Dios, apláudale fuerte. Aleluya. Porque a través de las generaciones, y esto es algo muy poderoso, a través de las generaciones, escúchame esto, viaja un mensaje. Si puede robarse las dos, tres siguientes diapositivas, se va a llevar un tesoro en su bolsillo y en su celular. A través de las generaciones, Dios deja un mensaje. Dios. Génesis capítulo 5. Esa es la escritura que nos habla de las generaciones de Adán. Y aquí voy a hacer una confrontación pública. Para los que menosprecian las genealogías bíblicas, es porque no entienden la parte revelacional. Oye, es que eso qué mamera. Uno que lees que y allá yo. Y de Javier nació Joaquín, y de Joaquín Gerardo, y de Gerardo Javiercito, y de Javiercito Panito, y de Penito Panaderito. Y uy, ¿quién va a leer eso? Le voy a mostrar que sí es importante. Capítulo 5 del libro de Génesis habla de las generaciones de Adán y habla de 10 generaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y habla, calma. Coja el dedo y contrólelo, póngalo en el espíritu, así que sujétese en el nombre de Jesús. Y habla de que primero, de que Adán, habla de Adán y habla de Seth, van de para atrás, Enoc, Cainán, Mahalael, Yared, se escribe Jared pero se pronuncia Yared en griego, Enoc, Matusalén, Lamé y Noé. Y la gente dice, uy pastor, es que el capítulo 5 de Génesis. Y entonces de Noé nació Lamé, y de Lamé Matusalén,
y Matusalén, no, y Yared, y Manael, y eso, ¿para qué hay tanta cosa? Le voy a explicar para qué hay tanta cosa. Genéticamente, cuando usted y yo tenemos hijos, a través de nuestras generaciones viaja códigos genéticos. Por eso tus hijos se parecen a ti. Por eso tus descendientes se parecen en los rasgos físicos y demás a la familia. ¿Está conmigo? Espiritualmente viaja la genética del espíritu a través de las generaciones. Y le acabo de decir minutos atrás que Dios a través de las generaciones envía un mensaje. ¿Ya leyó el capítulo 5? Ahora, como ya lo tiene ahí en pantalla, vamos a ver qué significa eso. Adán significa hombre. Set significa puesto o colocado. Enoc significa mortal o morir. Cainán significa tristeza o dolor. Mahalael significa el bendito de Dios. Yared significa el que desciende. Enoc significa dedicado o el que enseña. Matusalén, su muerte trae o su muerte provee. Lamed, grande o fuerte. Y Noé, esa es toda la generación. 10 personajes, 10 generaciones en Adán. Pero hay una cosa que pasa allí. Hay un mensaje a través de la genealogía de Adán. Mensaje que Dios dio a través de las generaciones de Adán. Devuélvela un poquitico, otra vez. Léasela, tómese un minuto y la lee. Trata de hacer como cuando ustedes dicen en el previo, saquen una hojita y usted dice, uy, yo no estudio, y usted empieza a leer rápido lo que alcanza a leer en 2 minutos para que el profe me haga el previo. Mire lo que significa cada nombre. Porque son 10 generaciones según el capítulo 5 de la descendencia de Adán. ¿Listo? Ahora váyase a mirar el mensaje de lo que generó generación tras generación las generaciones de Adán. El hombre, Adán, fue puesto para morir en tristeza. El siguiente, pero el bendito de Dios descendió para enseñar, y su muerte proveyó grande y poderosa paz y descanso. El nombre de cada uno de los titulares de cada generación. Yo vine de parte de Dios para preguntarle, ¿qué dice el mensaje de tu generación? Entonces los que vinieron borrachos seguirán trabajando hasta que suden la gota y se beban todas las chichas del bar, porque tendrán muchas mujeres y serán prostituidos unos a otros hasta que tengan hijos de la mayor manera y tratando de gastarse lo que ni siquiera se ganan. Eso puede decir tu generación. Pero mira que en Adán el nombre puesto para morir, y el siguiente, ahí está, Adán hombre, Set puesto o colocado, puesto. Set puesto o colocado. Enoc significa mortal o morir, puesto para morir. Cainán significa tristeza, dolor, puesto para morir. Pero el bendito de Dios descendió. Bendito de Dios es Mahalael. Yared, el que desciende. Entonces el bendito de Dios descendió. Enoc significa dedicado, el que enseña, para enseñar. Matusalén, su muerte trae o provee, para que su muerte provea. Y luego habla de Lamed, que significa grande o fuerte, provea grande y poderosa, y habla de Noé, que significa descanso y paz. Yo quiero que usted haga esta diapositiva en su corazón hoy, porque yo vine de parte de Dios, no para enseñarle una palabra cualquiera. Vine para decirle de parte de Dios que usted tiene que cambiar ese código genético, para que se diga en su generación que cuando el hombre, póngase su nombre, cuando vino cada uno de usted y mi persona al Señor, entonces mi próxima generación fue bendecida y prosperada, y el cielo se abrió a favor de la familia X. Y entonces esa familia desde allí fue temerosa en su totalidad de Dios, y le servían apasionadamente hasta que el Cristo de la gloria vino por todos, y todos estuvieron en la eternidad con Cristo. Eso es lo que debe decir tu genética. Si le va a aplaudir a Dios en serio, apláudaselo fuerte. Porque si usted lee la Biblia así normal, Yared, Matusalén, ya me cansé. Si usted lee el mensaje así, no lo va a entender. Pero acuérdese que a través de las generaciones viaja un mensaje de Dios. Amén. Dios hace un viaje en un mensaje. Yo quiero que usted entienda que esto no es un juego. Yo fui causante de romper en mi familia la maldición de la idolatría y del trago. Otros grandes amigos míos cercanos a mí, cuyo nombre me reservo,
rompieron la maldición del estado unión libre en sus familias. Pastor, pero es que llevamos 200 años viviendo, tenemos 400 hijos y ningún televisor. ¿Para qué ya nos casamos? Para romper la maldición generacional. Esto no es una legalidad. Esto que va a pasar hoy no es la obligación de un pastor hacia una pareja para servir. Que el diablo sea reprendido en esta hora. Eso es una circunstancia, porque hoy se va a sellar en el altar el rompimiento de un genoma malo para establecer un nuevo lenguaje en la generación de los hijos de los dos que contraen matrimonio. Alguien tiene que entender eso en esta hora. Alguien tiene que aplaudir a Dios, porque usted va a ser diferente en su generación. De manera que cuando Dios levanta una generación, escúchame esto, la generación tiene que recibir el mensaje ¿de quién? Del anterior. La generación recibe el mensaje del anterior y se la va a pasar ¿a cuál? A la próxima. Muy bien. Y nosotros tenemos que ser libres. Por eso le hablé un poquito de la liberación atrás. Tenemos que ser libres de maldiciones generacionales. Por eso la Biblia habla de algo que me causa a mí un poquito de preocupación. Porque a veces nosotros decimos, hay una canita al aire, eso no pasa nada. Además, mira, ni mi esposa se ha dado cuenta. No contaban con mi astucia. Soy el chapulín espiritual. Tenga cuidado, porque nuestros errores, tenga cuidado, porque nuestros desaciertos en todas las áreas de nuestra vida, dice la palabra de Dios que el Señor es un Dios generacional, pero que por cuanto es generacional no solamente bendice la línea generacional, sino visita con su maldad hasta la tercera y cuarta generación. Así que deje la canita al aire y más bien póngase serio. La palabra dice, Dios visita la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Yo de usted apago a Diomedes Díaz y ya no me echo otra cana al aire, porque eso es algo muy delicado. Esto es generacional, eso es información. Y voy a decir algo que es fuerte, pero el Espíritu Santo me lo va a permitir y me lo va a autorizar. Yo me puedo revolcar con otra mujer, eso no tiene ningún problema. Además que Margarita se la pasa en la casa ocupada y se va a dar cuenta. ¿Sabe qué pasa? Le estoy transfiriendo genética de maldición, de fornicación y de adulterio a mi segunda, tercera y cuarta generación. Y la Biblia dice que de ñapa Dios va a venir con el pastel y le va a poner la cereza. Lo va a visitar con maldad. Eso no es juego, esto es una prédica en serio. Usted es el efecto, el resultado de muchas personas antes. Por eso yo tiene que entender lo que primero empecé explicando. Yo recibo genética de mi generación anterior y luego yo soy responsable de qué voy a hacer para transferírsela a la otra. Entonces usted no es resultado de nada. O sea, yo no soy bajito porque mi mamá sea una canadiense así alta. Mi mamá está en Canadá, pero una chaparrita así colombiana. Ahí vine porque soy chaparrito. Pastor, encontré la respuesta. El mismo pelo de indio de mi viejo, el mismo. Las mismas entradas. Mi papá tiene también este cosito así, el Edén aquí, igualito. Porque eso es genética, yo lo recibí de mis antepasados. Amén. Así que para que usted naciera, escúchame esto que le voy a soltar. Para que usted naciera, cada persona dejó autografiado algo en tu genética. Yo te lo dije atrás. De pronto, él dejó el temperamento. Oh, tiene el temperamento del abuelo, los ojos de la abuela. Tiene la costumbre de que no puede creer en Dios porque sus antepasados eran incrédulos. Iban a la iglesia, tocaban la pandereta, leían la Biblia, pero no creían en su fuerza, en lo que yo puedo hacer. Aleluya. No, eso lo heredamos de nuestros antepasados. Y entonces usted es el efecto de eso. Y hay abuelos que nos dejaron cosas, por ejemplo, como el alcoholismo. Hay antepasados que nos dejaron depresión. Hay antepasados que nos dejaron dolor, angustia, fracaso, miseria, pérdida. Incluso hoy en día se habla mucho, y Lady me puede apoyar en esto, se habla mucho de herencia de trastornos mentales. No, es que él sufre de Alzheimer porque la mamá sufría de Alzheimer y la abuela sufría de Alzheimer. Que imagínense esa superherencia que les dejaron. Y yo estoy hablando en serio de parte de Dios hoy. Y a veces usted no sabe por qué lucha con tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira el árbol genealógico, usted va haciendo
el resultado de más de 30 personas antes que usted. ¿Sí o no? ¿Alguien fue al colegio? ¿Alguien le tocó por casualidad hacer el árbol genealógico? ¿O le tocó como muchos que la mamá se los pegó ahí con colbón y se lo hizo? Usted no supo ni quién era su abuelo. A mí me tocó hacer el árbol genealógico. Solo que como yo no tenía papá y mamá, me tocó hacerlo a mí. Entonces yo sí me acuerdo de eso. Usted es el resultado de más de 30 personas antes de usted haber nacido. Eso es el árbol genealógico. Entonces usted, cuando entiende todo lo que le he enseñado hasta ahora, usted tiene que venir con una convicción. Usted tiene que permitir que Dios libere ciertas cosas en usted. Yo no puedo permitir que si yo me gano 100,000 pesos, me siento con mis amigos borrachos y me los voy a gastar. Ah, no, pero como estuvo buena la parranda, dejemos 20,000 allá en la tienda bebiendo. Nos ganamos 100 y debemos 120. Nos gastamos 120 menos 20. No. Usted tiene que renunciar a eso. Es que mi abuelo y en mi casa todos los hombres eran los machos del pueblo. Y eso sostenía mucho la casa. No, tenían ya 3 mujeres cada uno. Y entonces el sobrino y el nieto andan en la misma. Tenemos que ser liberados de eso. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo esta noche mismo nos ponga sueños. El día de mañana nos empieza a hacer cambios y a ponernos confrontaciones fuertes y retos de cambio. Que esta misma mañana, si es necesario, Él se meta dentro de usted y empieza a cambiar su código genético en lo espiritual. Porque a veces nos preguntamos por qué luchamos con tantas cosas. Ahora, ojo con esto: todo papá y toda mamá te deja herencia. ¿Alguien está conmigo? Y a lo poco usted va a decir: no, pues las herencias que mi papá y mi mamá me dejaron no fueron materiales. La cucha no me dejó la camioneta porque no tenía. El cucho no me dejó una casa porque vivió toda la vida en arriendo. Además, cuando se murió quedó viviendo 2 meses. Mi abuela me heredó las deudas. Entonces, a lo poco hay un principio claro, y es que a través de cualquier papá y mamá, usted y yo recibimos herencia. Y quizás no recibimos herencias materiales, pero sí recibimos este tipo de herencias. Herencias que nos dejaron una forma de pensar. ¿Todavía está vivo? Nos dejaron una forma de ver, una forma de actuar, un cierto pensamiento, una cierta actitud, ciertos pecados. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ancestros fueron idólatras. Ay, los demás querubines no. Ay, Padre, perdóname, solamente soy yo en esta iglesia por mi culpa y por mi gran culpa. Yo vengo de una generación anterior a mí que era idólatra. ¿Usted no? Bendito sea el Señor. Porque es que no solamente idolatraban imágenes, idolatraban a sus propios hijos en la casa. Venimos de una generación de gente desobediente. Y para ti, Dios quiere comenzar algo nuevo. Cuando dicen amén. Pero para que entiendas esto, aquello con lo que tú luchas, Dios lo quiere empezar en ti nuevo para que tus hijos no tengan que luchar en eso. Ahora déjame hacerte una corrección acá, y se la voy a hacer con el amor de padre. Deja esa costumbre equívoca de creer que es que, no, mire pastor, en mi casa es que yo en la vida trabajé en el campo duro, en la empresa yo vendía empanadas y me tocó muy duro en la vida, pastor. Mire, todavía tengo callos de 1365 y yo lo que quiero es que mis hijos no vivan lo que yo viví. Perdóname, no estoy hablando como pastor. Le recuerdo que yo no milito mucho en eso que usted quiere. Le hablo como papá. ¿Usted cree que cambiar su generación entonces es darle a sus hijos todos y que se acuesten a dormir y no tengan nada para que no sufran como usted sufrió? Estás totalmente equivocado. Porque generaciones fuertes que no se forman bien y que no transmiten bien el gen, generan gente de cristal, gente incorrecta. Por eso hoy en día usted ve a los muchachos que no quieren hacer nada. Liberamos a los jóvenes de esta iglesia de eso. Gente que no le quiere servir al Señor porque el papá trabajó tanto en la iglesia y se mató caminando horas y horas en el campo para ir a un culto, y ahora sus hijos no pueden ir a la vuelta porque, no, papá, ahorita tengo que jugar PlayStation. Pero entonces yo estoy tranquilo porque yo trabajo esforzadamente para que a mis hijos no les falte nada como a mí me faltó. Error. Usted tiene que entender que Dios quiere hacer algo nuevo contigo.
Usted hoy representa a Abraham y no Taret. Pero Dios quiere hacer algo contigo nuevo, no para que tus hijos se la pasen luchando y no tengas nada, sino para que lo que tú sirves a Dios, tus hijos se apasionen por el servicio, para que tu generación sea una generación que diezme, que ofrende, que bendiga y que se meta en los proyectos de Dios, para que esté condenada a la bendición financiera y se transfiera de generación en generación y se rompa la maldición del empleado para ser empresarios de éxito, para que dejen de ser la gente que se la pasa llorando y pidiendo una limosna en la esquina para tomar lo que tiene y darle a los demás. ¿Alguien puede decir amén? Dios quiere empezar algo nuevo en ti, para que aquello con lo que tú luchas, tus hijos no tengan que luchar. Y ojo con lo que le expliqué para que no se equivoque. Por eso el tema de la genética es tan importante, porque hay cosas que no van a cambiar en tu vida hasta que no cambie algo dentro. ¿Todavía está conmigo? Hay cosas que no van a cambiar en tu vida hasta que no cambie algo dentro de ti. Por eso el capítulo 17 es donde Dios ya ha tratado muchos aspectos de Abraham. Ya se lo expliqué, amén. Pero ahora Dios va a tratarlo de adentro, la genética de Abraham. Y para cambiar su genética, empieza con algo, y con esto voy cerrando el mensaje. Empieza con algo. ¿Sabe qué hace Dios para empezar a cambiar la genética de Abraham? Lo primero que le cambia es el nombre. Ahora, los que estudian Biblia y los que son estudiosos saben algo. Dios le pone a Abraham una H. ¿Qué significa la H? El Espíritu Santo. En hebreo la H es el Espíritu. O sea, no le metió nadita el nombre, le puso una H. De Abraham lo puso a Abraham, y esa H significa el Espíritu. ¿Sabe qué es lo que necesitó un hombre cobarde que vivió tantos años amangualado en su casa, que no quería salir de la tienda ni de su parentela, a convertirse en el patriarca de la fe, que fue bendecido, que dudaba por un hijo y tuvo cientos de miles? Porque la Biblia dice que usted y yo aún somos descendientes de Abraham. ¿Sabe que el hombre que miró las estrellas y la arena del mar tuvo tantas riquezas y tantas bendiciones como eso que sus ojos pudieron ver, que era infinito? Un hombre que le pusieron en el nombre una H, porque cuando el Espíritu Santo entra en ti, cuando en tu nombre fluye y sopla el Espíritu de Dios, cosas grandes van a suceder en tu generación y en las próximas y en las venideras generaciones. ¿Alguien puede decir amén? Porque yo quiero que usted entienda algo. Hay gente que dice: ay, pastor, yo le puse a mi hijo Michael Jackson, porque el chino salió negrito, que papá es blanco y mono. Y estaba de moda Michael Jackson. Yo bendigo el día que mi mamá se distrajo, porque mi mamá me iba a poner Brian Schneider. Todavía estoy frustrado por eso. En serio, ¿verdad? Que mi mamá se lo dijo. A mi hermana sí la alcanzaron a sacrificar. Perdóname, hermanita, te amo. Mira, no me vuelvo a conectar más desde Canadá a este culto. Y le ponemos nombres a nuestros hijos, pero yo quiero que usted entienda una cosa. El nombre es muy importante, porque en el nombre está escondida nada más y nada menos que la persona. ¿Usted sabía eso? Bíblicamente en el nombre está escondida la persona. Por eso tienes que entender por qué Dios cambia los nombres. Amén. ¿Sabe por qué Dios tuvo que cambiar el nombre a mucha gente en la Biblia? Porque tu nombre determina lo que tú eres. Entonces Jacob venía, el Dios de Abraham, aleluya, el Dios de Isaac, aleluya, y venía el extorsionador de la casa, la oveja negra. ¿Sabe qué significa Jacob? Usurpador, tramposo. Y entonces venía el usurpador para la generación. Dijo: no, yo soy el Dios de las generaciones. Y como Abraham hizo caso, yo descendí en su unción con la misma genética espiritual de él hacia Isaac. Pero ya el hijo de Isaac no se va a llamar el usurpador, ni se va a llamar el ladrón de la casa. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo cogió, luchó con él y le dijo: te vas a cambiar tu nombre. Ya no te llamarán más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que se llama Saulo, pero Dios quiere llamarla Pablo. Porque hay gente que tiene que entender que no fue llamada para perseguir al pastor, ni para perseguir a Jesús, ni a los cristianos, sino para ser los grandes apóstoles del Cristo de la gloria. Hay gente que esté aquí con el nombre
nombre de Simón y se creen Simón el bobito, pero no, escúchame, usted no se llama Simón. Dios le va a cambiar el nombre en esta mañana y le va a poner Pedro, porque será fuerte de carácter, firme en el camino, a tal punto que Dios puede crearlo en ti y la iglesia se puede fundar sobre ti. ¿Sabes una cosa? Dios cambia los nombres, porque el nombre no es una costumbre normal. Una cosa es el nombre que te puso tu mamá cuando nació, pero la Biblia enseña por revelación que antes de que nosotros naciéramos y que la mamá cometiera el error de ponernos Michael Jackson allá en la iglesia, entonces en la notaría póngale ahí Brian Schneider, aleluya. No, mira, ¿sabe una cosa? Antes de que usted naciera y le pusieran un nombre, la Biblia dice que ya Él tiene un nombre grabado en ti, con lo que Él quiere, determina y va a hacer contigo en esta tierra. Y hoy se tiene que ser revelado ese nombre a ti, para que tú dejes de llevar generación tras generación la maldición, la borrachera, la escasez y la miseria, para que lleve la abundancia, la bendición y la gloria de Dios a través de tus próximas generaciones. Alguien dice amén en esta hora. Porque es que a nosotros nos ponen un nombre cuando nacemos, amén. Muchos de nosotros nos arrepentimos de ese momento que nuestros papás. Pero Dios puso un nombre antes de que llegaras a la tierra. Se lo voy a poner así para que me entienda. Usted no se llama como usted se llama delante de Dios. ¿Está conmigo? Usted no se llama Javier Augusto. Usted se llama como Dios lo llamó. ¿Está conmigo? Usted va a decir: yo quiero buscar qué significa mi nombre en internet. Así le puso su papá y su mamá, porque así estaba de moda. Entonces, todos en la época mía, todos jugaban Atari. Usted no sabe qué es eso, una partícula. Y entonces en el Atari todo el mundo jugaba Mario Bros. Y todos se llamaban Mario. Todos. Y entonces había una, no sé, una actriz o algo, se llamaba Margarita Rosa de Francisco. Y todas se llamaban Margarita. Todas se llamaban Margarita. Y Dios me dijo un día en mi recámara, yo se lo conté a mi esposa: tu hijo se llamará Juan David. Ay, todos se llaman Juan David. Dijo: no, pero escúchame, se va a llamar Juan porque será mi discípulo amado. David porque será un hombre conforme a mi corazón mío. Entonces yo le puse a Juan David porque todos se llamaban Juan David. Yo le puse Juan David porque yo salí de Torres de Alejandría llorando de mi cuarto y Dios me dio su nombre. O sea, yo le puse a mis hijos 2 y 3 el nombre que Dios les puso. Yo estaba en una escasez financiera enorme. No me bajaba de la moto de trabajar todo el tiempo, mañana, tarde y noche, porque yo tenía la mala idea de que uno tenía un arte. Un arte, no estudiaba, me distraía en el culto. ¿Qué no hacía yo? El pastor se rascaba la cabeza por mí, yo decía: por Emanuelito, como yo le di el arte. ¿Sabe qué pasó? Que mi esposa me dice: estamos en un momento financiero duro, aleluya. Estamos pasando un poquito de escasez, aleluya. Si pagamos los servicios no comemos hamburguesa, gloria a Dios. Y le tengo una noticia: suba. Me acuerdo tanto ese tema tan traumático para mí. Dijo: suba. Yo miré el segundo piso de Torres de Alejandría y dije: ¿quién sabe qué pasó? Y me subí y me dijo: le estoy embarazada. Yo no era cristiano o estaba así militando en el evangelio. Y se me salió ese versículo que dice: ¿de verdad estás embarazada? Y me dijo: sí. Y me fui llorando. Duré una semana deprimido, porque yo traía una generación de depresión de mi familia, de mis abuelos y mis tatarabuelos. Yo decía: no puedo recibir esto en mi espíritu. Y un día Dios me cogió y me dijo: mire, chiquitín, quiero que se siente y vamos a hablar seriamente. Y me dijo: ¿usted por qué se preocupa? Le dije: pues porque viene otra china en camino y no hay plata. Me dijo: su nombre se llamará María José. Todas las chinas del conjunto se llamaban María José. Todas, excepto Lina. Ella estaba grande. Todas se llamaban María José, no Lina, Torres de Alejandría. Todas. Te la enseñó otro nombre particular. Me dijo: María, porque será una mujer llena de gracia. Se le porta mal a la gente y todas la quieren. Así, sí, tan bonita la niña. Tiene la gracia de Dios. Dios la bautizó con su gracia. María llena de gracia. José, y me llevó a la vida de José en el libro de Génesis. Cuando el papá le dice a José: y rama fructífera será. Desde el día que María José pisó los pies de la tierra, nunca hasta hoy hemos tenido escasez. Y yo la
recibir. El Señor me dijo, ahora le vas a pedir perdón en el vientre de tu esposa, porque la rechazaste con tu preocupación, pero yo traeré con ella la provisión y la abundancia. Hasta hoy Dios ha cumplido su palabra. Yo quiero que usted entienda que usted tiene que entender por revelación que sus hijos tienen un nombre que Dios les puso. Usted tiene un nombre que Dios les puso. Usted no se llama como usted se llama, usted se llama como Dios lo llama. Entonces lo importante es cómo Dios me llama. Amén. Amén. Lo importante es cómo Dios me ve. Lo importante es cómo Dios piensa o qué piensa de mí. Porque la palabra semilla, o mejor semilla, la palabra semilla, valga la redundancia, significa palabra. O sea que semilla genética. Por eso en esa época no habían temas genéticos, pero Jesús hablaba mucho de la semilla, de la simiente. También hablaba por lo menos Jesús. La Biblia habla de simiente, de semilla. Porque usted sabe una cosa, a usted le ponen una semilla ahí y la siembra, y de esa semilla que usted siembra nace el fruto. No sé si la cogió en el aire. Si usted siembra maldición sobre su familia, el fruto va a ser maldición. No puede salir de una semilla de naranja, no va a salir mora, no va a salir. ¿Qué estás sembrando en tu casa? ¿Qué estás sembrando en tu generación? Por eso yo soy tan duro y usted se molesta conmigo. No sea alcahueta. Ay, pero pastor, es que usted es pura envidia. Envidia, lo que quiero es la bendición para mis nietos. Lo que quiero es que sean bendecidos, que se resistan a recibir lo que con su sudor no ganan. Usted los puede apoyar. ¿Sabe? Le voy a decir algo que el Espíritu Santo me acaba de decir, y siempre me meto en problemas terminando. Con la plata que usted malgastó alcahueteando a sus hijos, le hubiera dado el plante para 3 empresas, sus hijos fueran empresarios. Pero no, usted tenía que ayudarlos a taparle todos los huecos, así fueran de maldición. Dejémoslo hasta ahí. Semilla genética. Y yo quiero que usted entienda una cosa, y con eso termino la enseñanza. A veces uno dice, ay, pero este domingo no voy a culto. ¿Para qué voy a culto este domingo? ¿Acaso es que por un domingo que yo no vaya a culto me voy a perder? Por supuesto que no. Es más, le voy a dar parte de tranquilidad. Usted se puede salvar sin venir a la iglesia. Solo que los que somos salvos amamos venir a la iglesia. ¿Para qué tengo que diezmar? ¿Acaso es que si no diezmo me salvo? Claro, le doy tranquilidad. Usted puede ir al cielo sin diezmar, habiendo robado a Dios toda la vida en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque es que el diezmo es una bendición para sus finanzas, no para las mías. Entonces, si usted quiere ser bendecido aquí en la tierra y no vivir colando y lloviendo, pues diezme. Entonces, no se trata de salvación, se trata de revelación de cada principio. Pero hay un problema, yo no voy a la iglesia. Y quiero que mire esta línea profética que el Espíritu Santo trazó. Vinimos a un servicio donde vino muy poca gente ese día, recuerdo casi la mitad de la iglesia. Y el Espíritu Santo botó una palabra: hoy quiero traer liberación a esta casa, un antes y un después. Y más de uno decía, esa es la frasecita de cajón del pastor. Yo recuerdo de muchas personas, algunas mujeres, unos hombres, a los que Dios les ministró liberación en pleno culto, y volaron las sillas para todos lados, y empezamos y recogimos todo, y los ujieres no daban abasto. Y Dios hizo algo que lo tengo en mi celular, si quiere al final se lo muestro. Dijo, cada persona que hoy recibió liberación me envía una foto. Y fueron obedientes y me enviaron la foto. Yo quisiera que usted hoy se tomara la tarea. No la voy a enviar al grupo por respeto a ellos, pero yo quisiera que usted mirara la cara de la foto de esa persona el día que se le ministró liberación y hoy. Yo quiero que usted viera cómo Dios activó con solo una palabra de liberación en esta iglesia a gente que llevaba arrastrando maldición por años. ¿Verdad o mentiras? Yo también sé llorar en la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad o mentiras? Con una bendita liberación. No necesitamos más. No necesitamos traer aquí costalados de plata. El día que decidimos venir, que la iglesia estaba como en un 30-40%, Dios soltó una administración de liberación, y el que la recibió, su rostro le cambió, sus generaciones cambiaron. Ahora qué problema para callarlos a las 3 de la mañana, porque están que oran y que declaran sobre su familia, y la gente empezó a organizarse todas en la familia. La iglesia empezaron a casarse. Ahora que los 15 yo no quiero hacerlo si usted no ministra algo del Señor primero, pastor. Empezó a meterse el Espíritu Santo a través de una liberación.
Porque la liberación no solamente es para los que tienen espíritus inmundos, hijos del diablo. No, no, no. La liberación es para romper maldiciones generacionales. La maldición es para romper cosas de allá, de atrás, que vienen trayendo información incorrecta a nosotros, que nosotros tenemos que resistir, que vamos a pasarle a nuestra próxima generación. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23, bota algo que usted tiene que entender. Y por eso usted tiene que dejar de negociar sus cultos dominicales. Usted tiene que dejar de negociar su miércoles de discipulado. Mira, culto glorioso el del miércoles. Qué cosa loca lo que pasó en esta iglesia. La gente no se quería ir. Todos llorábamos y soltaba el uno y abrazaba al otro. Fue algo glorioso lo que Dios hizo el miércoles. ¿Sabe por qué fue glorioso? No por lo que lloramos. Nuestras familias han sido impregnadas por eso. Yo veo a la gente diciendo: pastor, mi hijo, mire lo que pasó. Y llevaba años dándole el año y no pasaba nada. Con una palabra. Porque primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos. ¿Qué significa renacidos? Volviendo a nacer. No de simiente, o sea, de semilla, de genética corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira lo que dice la Biblia: no de simiente, no de semilla, no de genética, sino de una genética incorruptible, por causa del capricho del pastor, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No sé si lo entendió, pero ¿sabe cómo Dios te hace renacer? ¿Cuántos quieren renacer hoy? ¿Cuántos dijeron: pastor, la palabra era para mí, yo no quiero seguir que mi generación siga siendo igual? Yo ahora entendí por qué me tengo que casar. Yo pensé que eso era solamente para cumplir un requisito. Escúchame esto. ¿Sabe por qué tienes que entender algo? La Biblia dice en primera de Pedro 1:23 que Dios hace renacer de una forma. Papá Dios hace renacer enviándote una palabra. Hace unos minutos ahí porque yo siento el Espíritu Santo muy fuerte acá. Ay, pastor, es que toda la prédica me cae a mí. Es que no hacen sino darme leño a mí, metiéndose con mi chinito. A través de una palabra, según primera de Pedro, o sea, según la misma palabra de Dios que es viva y eficaz, dice la escritura que a través de una palabra Dios te hace renacer. Usted tiene que entender que la Biblia no es un libro cualquiera. La palabra de Dios tiene algo tan poderoso que a través de una palabra allí contenida, tu familia puede cambiar. Dios se puede meter a tu genética y transformar todo de adentro hacia afuera. Le quiero hacer una claridad. No es que a mí no me guste, no es que yo quiera que usted se orine en la silla. No. Es que yo lo tengo detectado. Hoy la pastora Lina no está aquí porque está haciendo un compromiso y me pidió permiso. Pero Lina y yo hemos hablado de ese tema. En el altar uno con los ojos espirituales ve cómo el enemigo está tan presto a distraerte, a poner otro que lo distraiga a usted y a pararse el baño. Y usted dice: pastor, es que usted entendiera, mi vejiga no aguanta. Venga, usted en la feria de Bucaramanga, ¿por qué dura 5 o 6 horas cantando con Silvestre Angón y no va al baño? Y si le dan ganas de orinar, dice: no, que filota larga y vale 3,000 la entrada. No, yo mejor me quedo aquí. Y sigue bailando y se le olvida. Usted lo que tiene que entender es que no es que el pastor está regañando a la iglesia, es que el enemigo sabe que con una palabra, escúchame, con una semilla, con una simiente profética, usted puede volver a nacer en lo espiritual. Mira, primero de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de la que vino de nuestro papá y nuestra mamá, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Usted sabe lo que significa un culto con una predicación de 2-3 horas? Pastor, ¿algo glorioso? No, algo tedioso. Muy largas esas prédicas. Mire, entre más palabra usted reciba y más de eso que se le predica usted agarre, más posibilidad tiene de renacer y de transferirle algo glorioso en el espíritu a su próxima generación. Yo quiero bendecir hoy
la vida de Jairo y de Naicha. Yo los amo mucho, son mis amigos, amigos del alma, de emociones, de sentimientos, de pensamientos, del alma. Y un día yo estaba en el apartamento de ellos, y lo digo por la gloria de Dios, por supuesto. Y Naicha me dijo: ay, pastor, no, Javi, él me dice Javi, ay, Javi, esto. Yo creo que Jairo ya debería darse de cuenta que yo lo amo, y Dios también. Ya pasé todas las pruebas para demostrar que lo amo. En la aflicción, en la debilidad, en la abundancia y en la escasez. En la escasez y en la peladez y en la mayor peladez. Ya pasamos tantas pruebas. Yo dije: tranquila. ¿Sí se acuerda de esa conversación? Tranquila. Y empecé a pelear con Jairo porque Jairo tiene el espíritu de Toretto, pero en la moto. Dije: tranquilo. Usted lo que necesita es un carro. Dice: tranquilo. No, pero es que la moto es más rápida por el tráfico. Usted necesita un carro. Y le nació la otra para el cupo del carro, la niña, gloria a Dios, que la presentamos aquí hace como un mes atrás. Esa negrita que donde se descuide me la voy a llevar. Y Dios le dijo: tranquilos. Cuando estaban lidiando, Dios va a traer bendición sobre esta casa. Y al ratico y Dios va a traer un automóvil para ustedes, y va a prosperar su casa. Al ratico le sacó la moto a mano. O sea, ya no había no solamente no carro, sino la moto que es lo que tenía, le sacó la mano. Y me llegó: ay, no, vale tanta plata el arreglo de la moto. Y yo nomás me reía. Y se lo volví a decir porque él sabe que estoy hablando. En la oficina le dije: vas a tener un carro, usted le plata a moto, usted tiene un carro. Bueno, yo no sé si usted quiera seguir escuchando el testimonio, pero hoy Jairo está aquí con su esposa y sus hijos en agradecimiento porque yo le di un carro. Ahora, usted no tiene que venir a la iglesia por una palabra de un carro, una finca, una vaca. Usted sabe lo importante que es que un hombre de Dios tome la palabra del Padre del cielo y se la suelte a usted. Primera de Pedro, dice el apóstol Pedro claramente, lo puede hacer renacer una palabra. Una palabra lo puede hacer a usted una persona nueva. Por eso es que la palabra no cambia, transforma a la gente. ¿Qué tienes que entender? ¿Qué tienes que entender en esta mañana? Que usted no escuchó una historia bíblica que vi en Facebook, en Face o en Instagram. Aleluya. Y entonces yo lo puedo virar y decir: bueno, sí, yo me voy a apoderar de esa palabra. No, mira, esto es un tema muy serio. ¿Viste todo lo que desarrollamos hoy esta mañana? Es la responsabilidad de no seguir transmitiendo a mi próxima generación la maldición, el desacierto, las decisiones mal tomadas, las relaciones tan negras que hemos llevado. Pastor, es que mi abuelo tenía 3 mujeres. Mi papá igual, mi mamá se separó porque no aguantó los cachos. Y ahora mis hijos igual. No, usted tiene que resistirse a eso. Usted tiene que ser causante. Escúchame esta palabra. Usted tiene que ser un ocasionador, un causante de cambiar su próxima generación. Y esto no tiene que ver con religiones. Eso no tiene que ver con una iglesia evangélica panderetera. No, señores. Eso tiene que ver con una verdad bíblica que se la soporté con muchos textos bíblicos hoy. Y lo que falta por enseñar de genética en esta iglesia, lo que falta. Porque a Abraham le puso una H que es el espíritu y lo transformó totalmente. No era nada que ver con el hombre que te veía antes en los primeros capítulos. Le cambió todas las áreas de su vida capítulo a capítulo y lo disciplinó y lo formó y lo ayudó. Y lo hizo el Padre de nosotros hoy en día por la fe. Pero a Sarai, ella se llamaba Saraí y ahora se llamará Sara. Y la que no podía tener chinos ahora era la madre de las multitudes. Pero usted sabe que en hebreo Sara es la misma palabra en la raíz hebrea que fue la que el Señor usó para decir será. O la palabra original traducida al español que significa sea. De otra forma dicha, cuando Jesús dijo hágase la luz y la luz se hizo, es la misma palabra o la misma forma del nombre que Dios le puso a Sara. Yo quiero que usted entienda una cosa.
usted tiene un nombre en Dios que vale mucho más que ese Jacito Sacundo que le puso su mamá. ¿A poco su nombre en internet suena bonito y muy revelador? Pero en el mundo natural significa Jacob, usurpador, ladrón, un borrachín más de la casa, un idólatra más de la casa. Porque te dice, no, pastor, yo no soy idólatra. Yo sí reconozco que mi familia fue idólatra. Ay, aleluya. Mis abuelos iban todos y puros santos por toda la casa. Mi tía igualita. Mi mamá igual. Pero gloria a Dios, aleluya. Yo sí tumbé todos esos santos. ¿Y sus hijos? ¿Que son los ídolos más grandes que tú tienes? ¿Dónde están? ¿Por qué no derribamos esos ídolos también? Porque en el día que usted le enseña a sus hijos que es más importante Dios que ellos van a amar a Dios y usted va a poder recibir de ellos una revelación que no necesita darle religión ni cartilla. Porque el Espíritu Santo se mete a la genética de tus hijos y va a causar una transformación. Mujeres orando años, me decía el Espíritu Santo, años porque sus esposos lleguen a la iglesia. ¿Cómo van a venir nuestros esposos o nuestras esposas a las iglesias cristianas si usted habla todo el tiempo mal de su pastor? Yo no creo que él tenga muchas ganas de venir a conocer a ese pastor. Pero en el fondo no es una culpabilidad ni un señalamiento del altar. Es para que usted se siente hoy en el trono de la gracia y le diga, Señor, ahora entiendo que si yo me retrocedo, mi abuela era una chismosa. Mi tatarabuela no comía por estar pendiente de qué pasaba en el barrio. Mi tatarabuela era la cámara de seguridad de aquel entonces en el barrio. ¿Y qué hago yo? A veces sin creerlo y sin haberlo entendido, estoy replicando un modelo satánico en mi casa. Mi vida es una vida llena de un montón de cosas raras, donde a mí me parece normal, yo tengo derecho a opinar, y en la verdad lo que se está trayendo es una cuna y una raíz de chisme que viene de su árbol genético, quién sabe hace cuántos años o cuántos ancestros atrás. Pero yo le voy a decir algo para terminar este tiempo de ministración. A mí no me interesa hablar de Taret. Yo creo y estoy plenamente convencido de que Jehová Dios quiere hacer contigo lo que hizo con Abraham. Ponerle una H, y no quizás en su nombre hoy, pero sí en su corazón y en su espíritu. Porque cuando el espíritu es puesto en ti, tu vida cambia. Usted va a decir, pero mis hijos, ¿por qué consumen droga? Pero mis hijos, ¿por qué tienen problemas que se autoflagelan? ¿Sabe por qué? Porque aunque esta es la moda de hoy, en la moda de antes, sus abuelos, sus tatarabuelos, los papás de ellos también sufrían de depresión, de baja autoestima. Entonces no se venga a buscar aquí una razón natural a algo que tiene una explicación clara en lo espiritual. Y yo hoy creo que Dios no me nombró profeta para vanagloriarme, pero sí para usar ese don en favor de la casa de Dios. Yo hoy quiero profetizar sobre su casa, que el Espíritu Santo se mete dentro de ti y empieza a hacer una generación, una mudación en tu genética. El Espíritu Santo se mete dentro de ti y empieza a causar dentro de ti algo que nadie logra entender. Es muy normal entender, si yo hago una prueba de ADN, ¿quién es el papá del niño que la mamá no quiere contar? Pero es mucho más revelador saber que si la semilla de la palabra de Dios es puesta en mí, esa palabra que permanece y vive para siempre me hará nacer ya no de una semilla incorruptible, sino corruptible. Perdón, no de una corruptible, sino incorruptible. Abrázate hoy de la palabra de Dios. Ya tenemos que renunciar, y Dios dijo que nos iba a bendecir hace 8 días si cambiamos esa actitud. Ya tenemos que renunciar a la maldición de estar todo el tiempo queriendo objetar la palabra. Eso es del diablo. Usted vio lo que dijo el pastor. Mira, ahorita viene el matrimonio y póngale cuidado. Él dice que hay que poner el anillo en el dedo izquierdo y es en el derecho. Dígale, vaya, búsquelo al final y pregúntele dónde está el versículo. Venga, la gente está
buscando el tiempo que debería tener en intimidad para preguntarle a Dios cuál es su nombre según Él, para cambiar su generación, estudiando cosas que ni siquiera sabe estudiar, para buscar cómo objetar a un pastor. Rompa esa maldición. Deje de dedicarle tiempo a esas cosas y dedícale tiempo a leer la genealogía de su casa, así como la Biblia a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento principalmente, habla de la genealogía de uno por uno. Pastor, es que lo que usted no sabe, yo quiero contarle hoy algo, no sé a quién le estoy hablando a esta hora. Es que en mi casa hay un drogadicto y está camuflado, pero es un man loco de verdad que se la sopla toda. En mi casa hay una hermana mía que ejerce la prostitución. Usted la conoce, solo que nadie sabe. Ella es muy oculta. Ella trabaja muy bien eso oculta, pero es una prostituta. Yo quiero decirle una cosa. La generación, la genealogía de Jesús, nuestro Salvador, tiene una mujer llamada Rahab, que decidió un día dejar de prostituirse y se puso a ayudar a Dios, al pueblo de Dios, para meterse a Jericó. ¿Y sabe qué pasa? De esa mujer viene Jesús. De esa generación que pasó a otra y se fue perfeccionando a llegar al rey David, que dijo: yo no quiero ser el prostituto como mi fulana de atrás del genealógico, sino quiero ser un hombre que tome el arca del pacto, que era presencia, la lleve a mi casa, la lleve a Jerusalén, lo adore, le construya lo mejor a Dios, le dé los mejores recursos a Dios, le dio los planos, el dinero, los oros completos a su hijo para que construyera el templo de Salomón. Y de ahí, de ese personaje y de los que siguen, viene nuestro Salvador. De pronto hoy tú habías pensado muchas cosas. Quizás tú habías luchado con muchas adversidades. Pero ¿sabe Dios qué quiere? Que dejes de luchar en tus fuerzas y que deje que el Espíritu Santo en este mismo instante se meta y haga un cambio genético en tu vida. Padre, te doy gracias por esta preciosa mañana. Como dice tu adoración, no sabe agradecerte lo que has hecho por nosotros. Te amo, mi Señor. Cada día estoy más convencido de que tú amas a esta casa de una manera impresionante. A veces queremos recibir una palabra y no está mal. Que me digan que Dios me va a bendecir económicamente y me va a dar los $5,000 que necesito. Ojalá que Dios te los dé, y espero y aspiro que te dé mucho más. Pero ¿sabe qué es más importante? Que Dios rompa esa genética de nuestros ancestros que tanto nos ha hecho daño. Usted tiene que tomarse unos minutos ahí para renunciar, si lo quiere hacer voluntariamente. Renuncie a toda esa maldición generacional. Renuncie a esa genética del chisme, de la hipocresía, de las mesas de los escarnecedores. Rompa en su vida esa escasez en tu familia. Esas familias que solamente fueron conocidas porque mi tío se murió y lo único que dejó de herencia fue las deudas. Después de que mi tío se fue, supimos que debía plata en todos lados. Familias que en lugar de buscar a Dios, empezaron a hablar mal de Dios y de los hombres de Dios. Y no en vano su gente, su familia, sus generaciones pasan necesidad. Eso no es una amenaza del altar. Yo le estoy diciendo, corrija, porque eso es un principio bíblico. O sea, ¿cuántas veces se lo tengo que decir que el problema no es conmigo? El problema es con el Dios que lo quiere bendecir a usted y usted no le impide hacerlo. ¿Sabe qué Dios quiere hacer hoy? Quiere dejar de que usted se siente todo el tiempo siendo un borrachín con sus amigos como su papá y su abuelo lo hacía. Y se siente con su esposa y sus hijos a tomarse un café en los juegos, acompañarlo a los mejores momentos, que no falte una entrega de boletines. Porque yo tengo mucha gente, ¿sabes?, que he visitado en las cárceles. ¿Y sabe cuál es el problema? Que sus papás y sus mamás, y lo digo con profundo respeto en mi corazón, pero es un ejemplo que el Espíritu Santo me dice que lo diga, hacen filas enormes al sol
con un porta, con todo el amor del mundo para llevarle una ración a su hijo que lo pueden ver, no sé, quizás una vez en semana o una vez al mes. Pero nunca estuvieron en una entrega de boletines de sus hijos. Cuando sus hijos quisieron renunciar al colegio, les dijo: listo, papi, no pasa nada. Eso, nosotros somos trabajadores, somos echados para adelante. Montamos un negocito ahí. Mire el negocio donde va. Ahora pregúntale qué negocio tiene. Y no fuimos a la entrega de boletines. ¿Y sabe qué? No fuimos a la reunión, lo digo yo que estoy en un colegio muy católico, pero excelente, a la convivencia o a la, como se llamaba eso, a los retiros espirituales. Nunca fuimos a estar con nuestros hijos. Nuestros hijos hacían un gol en el fútbol allá felices y iban a celebrar y no tenían el papá, que el más tronco del equipo sí tenía ya, y lo gritaban aunque fuera malo y le decía: vamos adelante tú pues. Basta ya, dice el Señor, basta ya. Yo declaro sobre esta casa una palabra profética de abundancia y de bendición, donde el Señor empieza a mutar y a cambiar todas esas células que llevan información genética corrupta, generación genética que odia a Dios y que le cuesta buscar al Santo de Israel. ¿Y cuánto nos va a tocar a nosotros luego tener que buscarlos a ellos para ayudarlos? ¿Quieres invertir en tus hijos? Ayuna, ora, diezma, ofrenda por ellos. Preséntalos delante de Dios en el altar de la gracia todas las mañanas, temprano a primera hora. Esa es la mejor inversión que tú puedes hacer en tus hijos. Quizás ahorita no lo veas con tus ojos, quizás van a pasar años, pero Dios tiene un tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo agradable donde te va a decir: yo sé lo que estoy haciendo, porque antes del Brian Schneider que usted le puso, yo le puse un nombre. Gedeón estaba ya arrugado, asustado y escondido, y Él le dijo: varón esforzado y valiente. Y él me dijo: ¿perdón? Y él dijo: sí, yo lo llamo hombre esforzado y valiente. María, preocupada por qué dirían los vecinos de que yo estoy embarazada y no tenía todavía un matrimonio con José, y además el chino no es de José. Vino un ángel de Dios y me dijo que era del Espíritu Santo. Y bajó el ángel de Dios representando al Señor y le dijo: mujer llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y lo que tú tienes en el fruto es bendito en el nombre de Jesús. Y salió sacando pecho y barriga y dijo: aquí voy yo. Una mujer joven de pocos años, dice la Escritura. Los estudiosos dicen que era una jovencita, pero que le llegó al corazón a Dios y le agradó tanto que le decidió y la eligió para ser el vientre de nuestro Salvador. Un usurpador como Jacob, al cual Dios le decía: venga, y se puso a luchar con Dios. Y Dios le dijo: ¿usted sabe qué? No luche en su fuerza. Esa es la revelación que usted tiene que tomar. Quizás somos como Jacob, luchando por nuestra bendición y nuestras fuerzas. ¿Y sabe qué es lo único que salimos? Heridos. Porque Jacob peleó tanto en sus fuerzas con Dios que salió con las piernas dislocadas. Su muslo se desprendió, dice el original. Y el pastor Camba nos enseñó aquí este año que realmente lo que hizo el Señor cuando lo soltó fue que le cogió sus testículos, porque tenía que cambiarle sus genes, tenía que cambiarle sus espermatozoides espirituales y decirle: mi hijo, pórtese bien, es lo que tiene que hacer. Y lo cambió, dice la palabra. Qué revelación tan poderosa la que soltó ese hombre ese día. Y lo cambió y dijo: ya no se llamará más Jacob, usurpador y ladrón, tu nombre será Israel, nada más y nada menos que Israel. Hoy te digo algo con mucho cariño y termino para empezar el matrimonio. No me importa cómo te llames, no me importa qué nombre le puso tu mamá. Hoy vengo para profetizar sobre tu vida que ese es el tiempo de Dios para que cumplas el nombre de Dios en tu vida, para que tu generación sea una generación distinta por causa de lo que tú vas a hacer para Dios y en Dios. Padre, te doy gracias. Honro esta palabra y la tomo para mi vida, para mi esposa y mis hijos. Y nos hacemos a la tarea de hacer el ejercicio glorioso y venturoso de poder recibirte, amarte y bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanten un aplauso al Señor. Ponga por favor una adoración.
Porque es que este matrimonio tiene muchas cosas extrañas. Entonces me voy a bajar del altar. Quiero que adore a Dios por unos minutos ahí, amén. Si usted fue bendecido por esta palabra, quiero que lo honre a Él. Quiero que lo honre al Señor ahí donde está. Déjame. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo tengo un privilegio hoy, es que voy a poder ver el matrimonio y no voy a casar. Así que ahí dejo el altar listo.